Un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos están acompañando en este podcast, el tercer episodio de Rompiendo el Silencio. ¿Verdad que sí, Ashley? Cuéntame, y feliz sábado. Feliz sábado. Así como dijo Samir, nos encontramos bastante contentos, bastante felices, porque el segundo episodio de Rompiendo el Silencio fue bien recibido. Gracias a Dios. Bastante bien por eso. Cuéntame, Josué. Señores, feliz sábado para todos. Feliz sábado. Feliz sábado para cada una de las personas que nos escuchan otra vez. Yo sigo diciendo que yo estoy feliz. No te noto, pero no te están viendo. Sí. ¿Por qué? Porque el podcast ha tenido un crecimiento increíble. Nosotros cuando empezamos esto no sabíamos que se iba a quedar así. No, gracias a Dios, porque fue algo como que salió de la nada, pues. Pero las cosas de Dios pasan así. Claro. Debemos también recordar que nos tienen que acompañar y seguir en nuestras redes sociales. Josué, cuéntanos. Señores, tenemos nuestras redes sociales. Vincúlennos ahí en nuestras redes sociales, en Instagram como Rompiendo el Silencio _ o _ el podcast. En Spotify, Spreaker y Deezer nos encuentran como Rompiendo el Silencio _ el podcast. Así que ya ustedes saben, estamos disponibles en todos lados, en todas las redes sociales. También acuérdense de darle like a los capítulos. Dale, suscribirse, campanita. Dale la campanita, suscríbanse y los comentarios están ahí, señores, comenten. Una preguntita. 96 gente vieron el video de lo del cerdo y no he comentado eso. ¿Cuántos? No, pero es que están tímidos, pero cuando sigan acompañándonos, van a poder comentar y hacer sus preguntas difíciles, porque estamos aquí para que todas aquellas personas puedan tener conocimiento de Dios, ¿verdad? El conocimiento de nosotros. Y queremos también dar... Ay, esto está... Hoy estamos en estreno. Sí. Hoy estamos estrenando a alguien. Dios mío, tenemos una integrante. Eso. Rompiendo el Silencio. Integrante nueva. Tú Se va a sabes, ver la familia. traída del batey. Mentira. Una persona especial, amiguísima de nosotros. Ella es... Feliz sábado para todos. Feliz sábado, ¿verdad? Cuéntanos. Estoy súper contenta de poder estar aquí en esta plataforma Rompiendo el Silencio. Mi nombre es María Cristina Plasencia, pero cariñosamente para ustedes soy la sierva número 2. Viste, agarra, no es una, sino dos. Vamos por dos. Siervas por dos. Claro. Pues bien, hoy nos estamos acompañando de una invitada especial, pero no es solamente invitada, nos va a acompañar desde ahora y para siempre, Dios mediante. Amén. Y la pregunta que quiero hacerle a ustedes en esta tarde es: ¿será que los muertos jalan los pies? Bueno. ¿Cuál es la pregunta, José? Cuéntanos. La pregunta más formal. ¿Podemos verdaderamente comunicarnos con los muertos? Se puede, de verdad, eso. Está interesante la pregunta. De verdad. En su casa, ¿ustedes creen que se pueden comunicar con los muertos? También pueden comunicarse ahí abajo En los comentarios, ¿no? en los comentarios. Y esta pregunta abre la conversación de lo que vamos a hablar en el tema de hoy, acerca del estado de los muertos y ver si, de acuerdo a la Biblia y a los a los libros inspirados por Dios, nos hable acerca de que los vivos puedan comunicarse con los muertos. Sí. Entonces, el texto bíblico que tenemos preparado para eso, ¿cuál es? El texto bíblico es Eclesiastés 9:5. ¿Usted no lo que? Claro, ese versículo nos dice lo siguiente acerca del estado de los muertos. Y vayamos lo que nos dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos que ni tienen más recompensa, su memoria cae en el olvido. ¿Qué tú dices, Samir? La Biblia está siendo bastante clara acerca del estado de los muertos. Es que la Biblia, desde un principio, cuando la comenzamos a estudiar, como lo hablamos al principio en el primer episodio, de que hay muchas veces que las personas hacen el año bíblico, ¿y cómo lo hacen? Corriendo, rapidísimo. Entonces, no se detienen a ver o a leer cosas tan importantes como esas, porque yo conozco personas que aún leyendo ese versículo todavía creen que pueden estar en contacto con los muertos. Entonces,
hay situaciones que tú dices, oye, la Biblia es muy clara con esto. Y mire, en este texto quiere decir, más adelante, que ni siquiera las personas que tienen contacto que hacen negocio con esas personas que puedan contactarse con los muertos, no van a heredar el reino de los cielos, dice Gálatas. Sí. Entonces, al ver esa situación, nos tenemos que preguntar, ¿son cosas de Dios? ¿Son cosas del enemigo? ¿De qué le conviene a Dios creer que es posible comunicarse con los muertos o al mismo enemigo? ¿Qué pueden opinar ustedes? Pero si vamos todos al Génesis, allí Satanás, a través de la serpiente, la primera expresión que dijo cuando hablaba con Eva, le dijo y le tergiversó algo que Dios había dicho. Dijo, no, si comen de ese árbol van a morir. Pero ¿qué dijo Satanás de una vez a través de la serpiente? No, ustedes no se van a morir. De una vez en contra de lo que Dios dijo. Entonces, ¿a quién le conviene decir que los muertos sí saben? A Satanás. Exacto, no, y si te pones a ver que Satanás siempre ha disfrazado la verdad con la mentira. Con la mentira. Entonces, una verdad a media, ¿qué es? Mentira y brutal. Mentira. Entonces, vemos de que Satanás le dice a Eva, ahí está la primera parte, no vas a morir. O sea, prácticamente le dice, tú vas a ser inmortal. Sí. Entonces, ¿qué podía decir? Dios le dice a Eva una cosa y Satanás le dice a otra. La cuestión es que a veces nosotros somos tan testarudos, tan rebeldes, que nos gusta y nos llama más la atención las cosas que nos dice Satanás que las mismas que nos dice Dios. Claro. Y por eso se viene la siguiente pregunta, que es una pregunta más interesante que la primera, que dice, ¿será que uno como cristiano puede ir a las personas o estar en contacto con personas que hablan con los muertos? O sea, muy conocidos como los medios. Pero aquí me dijeron ustedes que aquí no se dice el medio. ¿Cómo se dicen aquí? Sí, es brujo. Brujo. Claro. Entonces, la pregunta es, ¿será uno como cristiano o no cristiano también puede hacer contacto con esas personas que se contactan con los muertos? ¿Qué me dicen ustedes? La misma Biblia dice, en el libro de Isaías, capítulo 8, verso 19, dice, tal vez alguien les diga, preguntemos a los mediums y a los que consultan los espíritus de los muertos. Con sus susurros y balbuceos nos dirán qué debemos hacer. Pero, ¿acaso no deberá el pueblo pedirle a Dios que lo guíe? ¿Deberán los vivos buscar orientación de los muertos? Dice el texto 20, el versículo 20 es más específico, busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Claramente la Biblia dice que solamente nosotros debemos consultar a Dios, no a los medios, no a los muertos. Porque el primer texto que leímos dice que los muertos que nada saben. Y más adelante decía que su amor, su odio y todo lo que ellos exactamente perece y no tienen más oportunidad más vana debajo de lo que hace debajo del sol. Solamente nosotros debemos consultar a Dios. Y apoyando esa parte que decía Ashley, no vamos a quedar solamente con este versículo, sino también veamos lo que dice Levítico, capítulo 19, versículo 31, nos dice, no acudáis a los medium ni a los espiritistas, no lo consultéis, contaminándose con ellos. Yo soy el Eterno, vuestro Dios. Es simple, la Biblia nos habla bastante claro. No podemos estar consultando ningún hechicero, ningún brujo. El Señor nos dice, cuando necesiten ayuda, cuando necesiten conocimiento, búsquenme a mí. Ok, no, lo interesante de esto es que, como decía en la ciudad número 1, Ashley, hay que acostumbrarse, 1 o 2, pero imagínate todavía, que ella introdujo el versículo, o sea, acotando lo que dijo, más el versículo de Eclesiastés 9, 5 al 6. Dice algo clave en el 6. ¿Qué dice en el 6? Que ella lo dijo. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya,
y nunca más tendrán parte de todo lo que se hace debajo del sol. En pocas palabras, es triste cuando se pierde en la vida de un familiar. Es triste, es muy dolorosa. No sé si algunos de aquí han tenido esa experiencia. Yo lo voy a hablar desde mi punto de vista. Yo he tenido esa experiencia y es fuerte perder un familiar. Es difícil y normalmente el ser humano, cuando tú te acariñas con alguien muy fuerte, el sentimiento es tanto que tú no quieres dejar que se vaya. En tu pensamiento, en tus emociones, tú todavía desearías que esa persona estuviera aquí. Pero la misma Biblia te habla claramente de que aunque tú lo quieras otra vez, aunque quisiera que fueran eternos, lamentablemente no es así. Siempre nuestra vida es finita, tiene un principio, tiene un fin. Y nosotros tenemos que entender eso. Escuche bien, entender, porque no es posible que, aunque uno conozca esto, cuando se muere un familiar, le duele. Aunque uno conozca. Claro. Imagínense, yo de mi punto, yo perdí a mi madre. Yo soy adventista desde que nací. Y cuando falleció mi madre, todavía no entendía esa situación de la muerte. Entonces, cuando eso te toca tu vida, a veces yo no critico ni juzgo mucho a las personas que visitan a los medios ni a los periodistas. ¿Por qué? Porque son personas que están deseando que esa persona vuelva otra vez. Sus sentimientos están tan arraigados a ese ser querido que tú dices, necesito escucharlo, necesito tener algo. Y entonces, aquí quiero introducir un texto bíblico, un texto del Espíritu de Profecía, del capítulo 40, que habla sobre el espiritismo. Y quiero que escuchen con atención lo que dice. Se me presentó el engaño de los golpes de los mediums espiritistas y vi que Satanás puede poner ante nosotros escuche bien, la apariencia de forma simuladora de nuestros parientes y amigos que duermen en Jesús. Y sigue diciendo, resulta como si estos amigos, escuchen bien, estuvieran verdaderamente presentes, pues hablarán diciendo lo mismo que cuando vivía en el mundo, en familiaridad con nosotros, y resonará en nuestros oídos su mismo timbre de voz. Todo esto es para engañar al mundo y entramparlo en la creencia de este engaño. Y dígame, voy a hacer otra pregunta aquí, brevemente. ¿Han escuchado o ustedes han tenido la oportunidad de que alguien le diga, no, falleció fulanito, y a la semana lo vi? Sí. Sí, claro. Cuéntenme su experiencia, porque hay personas que también, tal vez no hayan pasado por eso, pero quieren escuchar esa experiencia. Claro. Sí, bueno, yo he escuchado, no he tenido esa experiencia de ese movimiento, pero he escuchado que personas que se fueron, que tienen seres queridos, han dicho que en la noche, pues ese ser querido aparece, se le sienta al lado, que lo toca, y aún le dice cosas que se lo dijo cuando estaba vivo. Es fuerte, es fuerte. Claro, entonces, Dios mío, si Satanás, que busca todas las maneras para atacarnos, él va a prestar atención a esos detalles que él sabe que cuando él lo toque, a uno le va a doler. Por eso, como tú dijiste ahorita, Samir, Satanás se va a ir por ahí, por los sentimientos. Y por la fibra más pequeña. Claro, y puede recordarnos una sola palabra que ese ser vivo dijo cuando estaba, esa persona dijo cuando estaba viva, y te la recuerda para que tú digas, sí, pero era él. Y por eso yo he escuchado que la gente dice, ay, me dijo esto, y sí era él, porque él me lo dijo cuando estaba vivo. Y yo he escuchado personas que dicen, ay, sí, y se me sentó al lado, y me dijo. Y nos alimentamos eso. Sí. Entonces, mucha gente dice eso, y tú, Josué, dime, ¿no he escuchado un cuento de eso? Que le han jalado mío o algo. Mi mamá me decía que cuando ella era más joven, ella vivía en la parte de atrás de su casa. Ella tenía una habitación ahí. Y cuando ella salía de madrugada, dije que veía al papá de ella, que había muerto ya hace unos años, dije que lo veía sentado en un lado donde se sentaba mucho.
Y que ella no le tenía miedo ni siquiera, ni que le daba pavor eso, pero que ella sabía que no estaba vivo, pero, ajá, ¿qué podía hacer eso? Un demonio. Y me gustaría mucho esta cita del evangelismo cristiano, que dice, que lo mismo que estaban diciendo de los sentimientos, todavía existe la creencia en la comunicación con los muertos, aún en los países que profesan ser cristianos. Con el nombre del espiritismo, se ha difundido ampliamente la práctica de comunicarse con seres que pretenden ser los supuestos espíritus de los muertos. Este ha sido concebido para aprovecharse de los sentimientos de los que han depositado en la tumba a sus seres amados. O sea que la gente lo que hace es que agarra, Satanás principalmente eso es lo que hace, que agarra y por donde va, por el lado que más te duele. Ah, no, que como decía Ashley, que si yo qué, que él me dijo eso cuando él estaba vivo y me lo recordó ahora, entonces yo me acuerdo. Y tú dices que sí, que es verdad, pero es mentira, demonios son eso. Lo que pasa es, Josué, que Satanás aprovecha ese momento de debilidad cuando perdemos un ser querido. Entonces, ¿qué él hace? Obviamente, no te va a presentar un demonio a ti así como estaba. Sale corriendo de una vez. Él lo viene corriendo. Pero cuando él te presenta como ese familiar tuyo que no te hace nada, no te dice nada, tú le vas a dar credibilidad a este asunto de la inmortalidad del alma. Sí, es como tú dices, porque debemos entender lo que nos han vendido de que Satanás se nos va a aparecer con cacho, vestido de rojo y con una cola larga. No. Si supiera que Satanás lo que quiere es que tú te acerques a él, así como pasó con Eva. Él no se apareció con alguien que era repulsivo a los ojos de él. Claro que No, no. porque él quería que él le escuchara. Entonces, ¿Quieres que la viera? cuéntame, sierva, ¿qué tú quieres decir en esta tarde con este tema? Bien, estamos hablando de que los muertos nada saben, ¿verdad, chicos? Pero, y chicas, pero en la Biblia se registra un caso de donde fueron a consultar. Claro. Pero yo quisiera entonces que ustedes me dijeran, si los muertos nada saben, ¿a quién entonces fue a consultar Saúl? ¿Con quién él habló? Sí, porque debemos recordar que el mismo Satanás se puede disfrazar de ángel de luz. Como dice aquí en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, si el mismo Satanás puede disfrazarse de varias maneras, y la Biblia no se contradice con lo que dice desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿por qué en esa parte de 1 Samuel hablas de que Samuel tuvo contacto y conversación con Saúl? Es porque el mismo ángel de luz, el mismo Satanás, se había disfrazado de Samuel y le dijo lo que los oídos de Saúl querían escuchar. Por eso dije anteriormente, en el capítulo del espiritismo, de que cuando nosotros perdemos un familiar o un amigo, nos arraigamos tanto. Mira, Samuel para Saúl era su pilar, era su guía, era la voz de Dios en la tierra. Y al no estar y perderlo, se podía haber sentido desorientado, desamparado, Solo en el mundo. estar solo. Entonces no va Dios, va un medium. Y más anterior dice, habla en los medios. Entonces, él va a los medios y entonces habla supuestamente con Samuel. Y ahí vemos que Satanás utiliza y eso para que sigamos engañados. En ese momento Saúl seguía engañado y apartado de las cosas, porque no le dice algo que lo haga cambiar de actitud, lo haga cambiar y volverse a los caminos de Dios. Claro, cuando es un demonio, le va a decir algo. Exacto. Porque, mira, te puedo decir, hay gente que ha visto personas religiosas creyendo que son esas personas, pero en realidad no se están dando cuenta que están siendo engañados. Claro. Entonces, por eso debemos tener cuidado con esto, porque cuando estamos más débiles en estas situaciones, es que Satanás toca las fibras más sensibles de nuestra vida y ahí nos va a hacer caer, nos va a hacer tropezar y nos vamos a desenfocar del camino que es el cielo.
siguiendo con lo que dice Samir, de que la gente se llevaba de los espíritus malos, Primera de Timoteo 4:1 nos dice: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera y seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. O sea, claramente la Biblia lo dice, que no le creamos a todo el mundo. Tú no puedes agarrar y para un medium cuando la misma Biblia dice, no, vamos para un medium. También dice la Biblia que los mismos muertos se comunicarán, intentarán comunicarse con nosotros y intentarán darnos enseñanzas falsas que provienen ¿de dónde? De los demonios. Entonces eso es lo triste, porque lo que tú estás viendo es que las personas lo van a seguir haciendo. Claro. Lamentablemente lo van a seguir. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque es lo más fácil. ¿Tú prefieres que escuchar una crítica o un halago? ¿Sí me entiendes? Y los espíritus no te van a criticar y decir, mira, tú estás por el camino malo, ve a Dios. No. Ella dice, ve. Entonces tú te consuelas en esa situación. Hay muchas personas que ni lo corren, pero a mí me sale algo así, yo salgo lleno. Pero Yo digo, patita que te decía. tengo. ¿Cómo? Mira, aunque no se me presente como tal, con un demonio, como yo ver de que un familiar mío que haya fallecido y se me presente, mira, yo caigo aquí. Exacto, es difícil. Mira, yo le voy a hablar sobre una anécdota. Fue con mi hermano. Bueno, si mi hermano lo va a escuchar, se va a reír. Entonces, con mi hermano, cuadramos con mi abuela de que nos despertara a las 3 de la mañana para ver la lluvia de estrellas. Entonces, lo más cómico es que nos parábamos y nos sentamos ahí en el patio de la casa y comenzamos a esperar la lluvia de estrellas a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana. Y yo había escuchado anteriormente de que las 3 de la mañana es como el horario donde los espíritus están más sueltos. Y donde que se abre el portal. Que se abre el portal y todas esas cosas. Entonces, para que tú veas el poder de la mente, el poder cuando uno está con una creencia muy fuerte. Entonces estamos esperando ahí. Entonces yo me siento y adelante está un baño con una puerta y está abierta. Y yo veo que algo se está apareciendo. Ay, Dios mío, yo ni pregunté. Yo ahí hice así y salí corriendo. Y en ese momento, cuando yo corro, yo cierro todos y me olvido de mi hermano. Y mi hermano, hey, ¿qué pasó, Samir? Y yo salí y me fui a acostar. Vale, tú veas. Entonces mi abuela salió y dijo, y me regañó y todo lo demás. Ahí él se asustó todo. Pero esto es una anécdota para que usted vea el poder fuerte de la creencia de eso. Claro. Porque cuando tú estás embotellado, enfocado solamente en una creencia y no vas a la escritura, cualquier cosa que te parezca, tú vas a creer. Y lamentablemente hoy estamos en una época donde las personas, toda esa gente que tiene ese concepto del espiritismo, de estar en comunión con los muertos, entonces vemos mucha gente engañada y pensando de que Dios lo aprueba y en realidad no es así. Inclusive, Samir, Mateo 24 nos habla acerca de eso que tú dijiste, que hay muchas personas que viven engañadas, y aquí nos dice que aún los escogidos serán engañados cuando se levanten los falsos profetas. Entonces, ¿qué es lo que está buscando Satanás hoy en día? Darle más credibilidad a este asunto de la inmortalidad del alma. ¿Para qué? Para que todo el mundo viva. Yo vi a mi hermanita, yo vi a fulanito y me dijo que está bien, porque yo he escuchado personas, Amir, que dicen eso. Mira, una tía mía. Y ahí sí tú lo contradices. Ay, Dios mío. Mira, una tía mía, bueno, que me perdone por lo que yo voy a decir, pero Con todo respeto lo decimos. con todo respeto, ella dijo, cuando mi abuela falleció, que ella se soñó con ella y le dijo como que ya, que la dejara tranquila, como que no se podía ir. Y yo me quedé como, ¿pero qué tú estás diciendo? O sea, cuando ya una persona se te aparece así, de que en sueños, o también que tú la ves ya, o en visiones, tú sabes que eso no es esa persona que falleció.
Es el demonio, Satanás, envía sus agentes para que hagan esto y tú creas que sí, que tuviste a fulanito. Sí, y mira, hay que tener en cuenta eso porque dice la inspiración que eso va a ser uno de los engaños capitales, eso de la inmortalidad del alma, perdón. Y esa mentira, como nosotros ya hemos visto, no es una cosa de ahora, que eso salió ahora, no, eso desde el principio ha estado, y Satanás ha utilizado constantemente la misma mentira, la misma pregunta, que si es verdad que los muertos están bien muertos. Es fuerte esa pregunta y ¿se quería continuar, Seba? Dale. No, porque también quiero introducir una inquietud que hay mucha gente que tiene. Si los muertos nada saben y hablamos de las apariciones de los muertos, la pregunta es, entonces, los muertos, o sea, que murieron y hicieron las cosas bien con Dios, no van para el cielo. ¿Qué ustedes opinan? Sí, también tú sabes que yo te quiero decir que hay muchos cristianos, mucha gente de otras denominaciones, que toman el texto que dice Lucas 23:43. Tíralo. Y vienen y dicen de que no, porque cuando Jesús estaba crucificado, quedó al lado de ustedes saben, al lado del ladrón que estaba al lado de él. Ajá. Que Jesús, que él le habló, le preguntó, de que él le dijo, luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le respondió él mismo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿qué tú piensas sobre eso, Sammy? Porque... Pero ya va. La Biblia, hemos hablado aquí de que la Biblia no se contradice, ¿verdad? Y más adelante, si yo lo estoy hablando solamente de la Biblia, más adelante dice, Primera de Juan 4:12, dice así. Lo interesante es lo que dice la primer párrafo. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. ¿Y cómo se resuelve eso? Bueno, pero la Biblia, como hemos dicho, la Biblia se responde sola, la Biblia es su propio intérprete. Claro. Entonces, escúchame, entonces debemos ir al inicio, Claro. al origen. Al Génesis, Ahí está la clave. principio, Ay. donde empezó todo también, ¿sabes? Claro. Cuéntanos, sierva uno. En el capítulo 2, el verso 7 del Génesis, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Es decir, que para constituirse un ser viviente, primero tiene que fusionarse el polvo de la tierra y ¿qué más? El aliento de vida. Y entonces en esa parte nosotros entendemos hacia dónde va el alma, hacia dónde va la persona cuando muere. Entonces, podríamos decir que que el ser humano está constituido por dos cosas, Claro. ¿verdad? La parte material, que es El polvo. o sea, la tierra, lo que fuimos moldeados, o sea, esto mortal. La tierra. El soplo de vida es solamente de Dios. Ahí nos dice, es que la traducción habla como que si fuera un espíritu, en realidad eso no tiene conciencia, es un soplo. Claro. Y eso lo que hace, esas dos cosas, es lo que nos hace a nosotros. Claro. ¿Un qué? Un ser viviente. Eso es la clave. Cuando eso se separa, Ya no hay nada. no hay nada, estamos muertos. Es por eso que dice Eclesiastés 12:7, que es la confusión de muchos. Porque Eclesiastés 12:7 habla sobre eso, lo que dice Génesis, pero de forma inversa. Es cuando ya no está. Él dice así, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Aquí en la traducción dice espíritu, pero en realidad, ¿qué fue lo que dice en Génesis? De vida. Soplo de vida. No habla sobre algo consciente que te va a aparecer en la noche. No. Y qué casualidad fue, ¿qué pasa en la noche? No, pero bueno. Entonces, debemos entender que la Biblia no se contradice. Y ojo, siempre lo recalco en todos los audios, en todos los episodios. Nosotros no estamos para criticar, ni ofender, ni que la persona se sienta atacado por uno, sino que nosotros vamos a la Biblia. La Biblia es clara.
no se contradicen. Si dice A, es porque hay un B, un C. Y si dice un Z, es porque hay una X y una Y. O sea, siempre hay un versículo, una concordancia que tú dices, no, sí, es palabra de Dios. Y si, y si llegase a contradecir o creer que se contradice, hay que leerla una o dos veces porque Depende de la interpretación que... y la creencia y la traducción y las versiones. Exactamente, porque José está hablando de eso ahorita. Claro. Entonces, vemos aquí de que hablamos sobre los medios, hablamos sobre lo que pasó con Saúl y los medios. Hablamos de que el mismo Jesús dice que él iba a estar en el cielo, pero más adelante dice que nadie lo ha visto a Dios. En pocas palabras, cuando vamos a hacer una conclusión aquí, es que nosotros somos finitos. Vamos a tener un vamos a tener un principio y vamos a tener un fin. Claro. Y después de ese fin, ya no sabemos nada. Eso fue lo que habló el primer versículo, Eclesiastés 9, 5 y 6. Nosotros tenemos un fin. Después de lo que pase, después de ese fin, ya es decisión de Dios. Cuando nos resucite, eso ya sería otro tema. Pero hablando sobre este tema, lamentablemente, para aquellas personas que todavía sienten esperanza de escuchar a ese ser vivo, lamentablemente, según la Biblia, escuche bien, según la Biblia, Sí. usted no está hablando con esa persona. Entonces, lo que debemos hacer, José, ¿qué? Apartarnos, hacer como dice, que no tengo por aquí el texto. Espérate un momentito. Aquí, Apocalipsis 18, 3 y 4. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Eso dice Apocalipsis 18, 3 y 4. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, señores, apartarnos de la cosa mala. La misma Biblia lo dice. No nos comuniquemos con los medios, no tenemos por qué hacerlo. El muerto, ¿qué está haciendo al último muerto? Nada. Nada. Dice que nada son. Nada sabe y nada es. Los sentimientos, como decía, las emociones y todo lo que produce la persona hizo, quedarán en el olvido. Sí, José. Y el libro de Job también, capítulo 7, 21, dice que ¿y por qué no borras mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Pues pronto dormiré en el polvo, y aunque me busques temprano, no existiré. Pero es que la escritura es clara. Toda la Biblia. Es clara. Vemos aquí que no hay que coger para otro lado. Vamos a hablar claro. No hay que coger para otro lado. Ya sabemos lo que es. Si a usted le parece algo, usted dice, te reprenda en el nombre de Dios. Ahí, aunque sea alguien conocido. Porque, entiéndanlo, no estamos aquí para criticar ni buscar su creencia, sino que según la Biblia es que nosotros entendemos de que es el camino. La Biblia es un instructivo. La Biblia por sí sola no nos salva. El que salva es Jesucristo. Pero la Biblia es el manual de vida que te dejaron a ti y a mí para poder saber a dónde estamos caminando. Claro. Eso es una expresión de amor grandísima. Porque no es simplemente te crea, no es simplemente te forma, sino que te dice, mira, si tú te vas por aquí, te va a pasar algo. Si tú te vas por allá, te va a pasar algo bien. Entonces, trata de irte por aquí. La misma Biblia dice, aquí te dejo el bien y el mal. O sea, Dios te dice, mira, aquí están las dos opciones. No hay medio, no hay medio. O eres bueno, o estás en los caminos de Dios, o no estás. Eso, ajá, eso mismo dice. Tú decides. Salado. Pero dice más adelante de ese versículo, ojalá siempre elija el bien. Claro. Eso siempre me encanta ese versículo. Siempre me encanta ese versículo porque Dios de amor siempre quiere el bien para ti. Sí. Pero no te fuerza, no te obliga. No te obliga. Y para terminar, para concluir, Eclesiastés 9, 5. Y dice así, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben.
ni tienen más paga porque su memoria es puesta en ¿dónde? El olvido. Y aquí viene la parte que hablaba la sierva. 1. Dice, también su amor y su odio y su envidia perecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. En pocas palabras, lamentablemente cuando uno fallece, Ya. haya terminado. Ahí termina. Entonces, Oye, los muertos que pasan, Nada sabe. ¿qué no saben? lo muerto. ¿Y qué no saben los muertos? Nada. Nada, imagínense. Ay, Dios mío, pero bueno, aquí vamos a concluir y le damos gracias por escucharnos. Que Dios lo bendiga grandemente. Y cuéntale, Josué, ¿en dónde nos pueden conseguir? Señores, otra vez, las redes sociales. Estamos en Instagram como... En Instagram. Dice, no, es que él es fino. Sí. En Instagram. Quiere ser fino, quiere el gojito. Yo lo soy. Tú eres el gojito. Tú eres muy criollo, varón. En Instagram como Rompiendo el Silencio _podcast. En Spotify como Rompiendo el Silencio el podcast. Y al igual en Spreaker y en todas las plataformas de streaming de podcast. También vamos a dejar en la descripción las redes sociales de nosotros, los integrantes, los speakers de aquí. Que nos sigan en nuestras redes sociales, que también están ahí abajo en la descripción. En la descripción están las redes de María Cristina, de Asme Ramírez, de Samir Mendoza y la mía propia. Espérate. Y la mía propia de José Custodio. Muchas gracias por siempre estar ahí pendiente. Y recuerden, sigan, Marta. compartan, denle campanita. Ponga su preguntita por allá abajo. Sí, es verdad, como dice la sierva. 1. Trate de escribir lo que usted quiera. Vamos a colocar un espacio para los saludos a todas aquellas personas que nos escriban. Y también las preguntas. Si tienen alguna pregunta y no la podemos responder en los shorts que vamos a hacer, Vamos a responder. Sí. Pero también si usted tiene algún tema de interés, puede dejarlo en los comentarios y nosotros vamos a poder compartirlo con ustedes. Exacto. Claro que Entonces, feliz sábado. Y como dicen, ¿cómo es el lema? Ay, Señores, escuchen aprendan y rompan el silencio. El podcast. Nos vemos la próxima semana. Adiós, bye. Cuídense.